La primera vez que volví al taller de mi padre, el polvo me pareció más denso que el silencio. No había vuelto desde su desaparición, y aún así, todo seguía exactamente igual. El banco de madera con las marcas de los años, las herramientas colgadas como si el tiempo las hubiera detenido, y ese olor, mezcla de aceite, hierro y soledad. No sé por qué entré, tal vez porque necesitaba entender que se lleva a un hombre antes de irse sin mirar atrás. O tal vez porque, después de tanto tiempo, todavía esperaba encontrar una señal de que no se había ido del todo. En la mesa había una caja, de metal, vieja, con una cerradura oxidada. La reconocí al instante. Era la caja donde guardaba los tornillos pequeños, esas piezas que siempre decía que algún día podrían servir para algo, pero no contenía tornillos. Contenía una carta. El papel estaba doblado 3 veces. Tenía manchas de grasa y en la esquina superior, mi nombre. Mi corazón golpeó tan fuerte que tuve que apoyarme contra la pared. Mis dedos temblaban antes de abrirla, y por un segundo pensé en dejarla ahí, no porque no quisiera saber, sino porque sabía que después de leerla, ya nada volvería a ser igual. La abrí. La letra era suya. Firme, precisa, esa misma letra que usaba cuando me dejaba notas en la nevera, comer antes de que se enfríe. Nos vemos a las 8, pero esta nota no era como esas. La primera frase decía, si estás leyendo esto, es porque ya no tengo el valor de contártelo en persona. Tragué saliva. Seguí leyendo. No desaparecí por cobardía. Desaparecí porque no podía seguir viviendo con lo que hice. Mis ojos se nublaron. El taller parecía girar a mi alrededor. Me senté en el banco, intentando recordar cada detalle de mi infancia, cada momento que ahora podría tener otro significado. Antes de seguir leyendo, quiero decirte algo a ti que estás escuchando mi historia. A veces, una sola carta puede cambiar la manera en que recuerdas toda tu vida. Y si alguna vez te pasó algo parecido, si un silencio, una ausencia o una verdad te persiguieron por años, suscríbete y deja tu like, porque quizás la historia de mi padre también te ayude a entender la tuya. Volví a la carta. La tinta estaba corrida en algunos lugares, como si él mismo hubiera llorado al escribirla. No fui el padre que merecías. No porque no te amara, sino porque pasé años intentando borrar algo que no se borra. Y en ese intento, te borré a ti. Me llevé la mano al pecho. El aire dolía al entrar. Hay algo que nunca te conté, algo que pasó antes de que nacieras, algo que explica por qué siempre tuve miedo de acercarme a ti. Sentí un escalofrío. Todo el taller, con su luz amarillenta, empezó a sentirse más pesado. Tu hermano no murió en un accidente. El papel se me resbaló de las manos. Mi respiración se rompió. Hermano, esa palabra me golpeó como un eco de algo que nunca existió. No tenía hermano. Al menos, eso había creído toda mi vida. Volví a tomar la carta con las manos temblando. El borde del papel estaba manchado de aceite, como si mi padre la hubiera escrito entre herramientas, en medio del trabajo, como quien confiesa con las manos sucias porque el alma no puede limpiarse. No quería que creciera sabiendo esto. Continuaba la carta, pero el silencio pesa más con los años. No puedo seguir fingiendo que tu infancia empezó limpia. No fue así. El aire del taller se sentía más denso. El ruido de una gota cayendo desde una tubería vieja marcaba el ritmo de mi respiración. 1, 2, 3 veces. Tu hermano, Mateo, tenía 6 años cuando todo pasó. Leí su nombre en voz alta. Mateo. Nunca había escuchado ese nombre en mi casa. Nunca hubo fotos de otro niño, ni juguetes viejos, ni una sola palabra. Una tarde, mientras tu madre dormía, yo estaba trabajando aquí, en el taller. Mateo jugaba cerca del torno. Siempre me decía que quería ayudarme. Siempre. Mi garganta se cerró. Podía ver la escena. El polvo suspendido en el aire, la luz entrando por las rendijas, y un niño pequeño, inquieto, curioso, sonriendo sin saber que ese día se convertiría en un fantasma. Solo me distraje un segundo,
escribió él. Un segundo bastó. Sentí un nudo en el estómago. La tinta se hacía más oscura, como si su culpa hubiera pesado sobre cada palabra. El ruido fue seco, el torno se detuvo, y cuando giré, ya era tarde. Dejé caer la carta. El sonido del papel tocando la mesa fue más fuerte que cualquier recuerdo. Me llevé las manos al rostro. No podía respirar, no podía imaginar ese dolor, y entendí por qué nunca soportaba que me acercara a las máquinas, por qué su mirada se apagaba cuando yo reía. ¿Por qué su silencio pesaba tanto en la casa? Mi padre no era un hombre duro, era un hombre roto. Tomé la carta otra vez. Quedaba más por leer. Tu madre no pudo soportarlo, no me habló por meses, no me perdonó jamás. Pero cuando tú naciste, juré que no cometería el mismo error. Lágrimas, las mías, las suyas, todas mezcladas en ese pedazo de papel. Por eso nunca te dejé tocar nada. Por eso gritaba cuando entrabas al taller, por eso parecía que no quería que estuvieras cerca. No era desprecio, era miedo, miedo. Toda mi infancia había sido miedo disfrazado de autoridad. Su voz áspera, sus gritos sin motivo, sus silencios eternos. Todo eso tenía una raíz, y esa raíz estaba escrita en una carta manchada de grasa. Te alejé para no repetir la historia, pero al hacerlo, la repetí de otra forma, te perdí igual. La carta terminaba ahí, o al menos eso creí, pero detrás, en la última hoja, había otra frase escrita a mano, con tinta más reciente, como si la hubiera agregado al final, poco antes de desaparecer. No busques culpar a nadie más. Si algún día lees esto, hay algo que todavía no sabes. Mateo no murió como todos creen. El papel casi se me escapó de las manos. El eco de esa última línea resonó en el taller como un trueno mudo. Mateo no murió. Entonces, ¿qué había pasado con él? Mi padre había cargado una culpa que no era completa, y ahora me tocaba a mí descubrir la parte que faltaba. Pasé horas mirando esa última línea. Mateo no murió como todos creen. Esa frase se convirtió en un eco dentro de mi cabeza. La leí una y otra vez, hasta que ya no sabía si temblaba por frío o por miedo. Miré a mi alrededor. El taller parecía distinto ahora. Ya no era solo un lugar viejo lleno de herramientas, era una escena congelada en el tiempo, como si cada objeto guardara un secreto que no quería contar. Sobre la mesa había una cajita de madera, una que antes no había visto. Tenía grabadas las iniciales M, R, Mateo Rivera. Mi padre se llamaba igual. Y por un instante, no supe si las iniciales eran suyas o de mi hermano. Abrí la cajita con cuidado. Dentro había una llave, vieja, de hierro pesado, atada con un hilo deshilachado, y debajo de la llave, un papel arrugado con solo una frase: si llegas hasta aquí, sabrás dónde encontrar la verdad. Mi corazón latía como si quisiera escapar de mi pecho. En la parte inferior del papel había una dirección, una que conocía demasiado bien, la casa donde crecí, la que mi madre vendió años atrás después de que él desapareciera. No lo pensé mucho, guardé la carta y la llave en el bolsillo y manejé hasta allí. El camino era el mismo de siempre, pero esa tarde todo parecía más pequeño, los árboles, la calle, incluso el cielo, como si el pasado se encogiera para dejarme pasar. Cuando llegué, el portón estaba oxidado y las paredes cubiertas de enredaderas. La casa estaba vacía, pero seguía oliendo igual, a madera vieja, a recuerdos, a algo que no se fue del todo. Usé la llave, encajó perfectamente. El sonido del cerrojo me erizó la piel. Entré. El eco de mis pasos llenó el silencio. Cada habitación estaba cubierta con sábanas blancas, como si los muebles estuvieran dormidos. Pasé por el pasillo donde solía correr de niña, donde mi padre me perseguía riendo, hasta que la risa se volvió silencio y el silencio se volvió costumbre. En la pared aún colgaba una foto vieja, mi madre, mi padre y yo, con 4 años, sonriente, pero entre ellos, un espacio vacío, como si alguien hubiera sido borrado de la imagen.
Toqué ese espacio con la yema de los dedos. El polvo me manchó la piel y por un instante sentí que el aire se congelaba. Entonces la vi, una puerta pequeña al fondo del pasillo, casi escondida detrás de un mueble cubierto. No la recordaba, o quizás nunca me habían dejado verla. Moví el mueble con esfuerzo. El olor a humedad era insoportable. La puerta tenía la misma cerradura que la llave del taller. Metí la llave, giró con un sonido seco, y detrás, un cuarto diminuto, oscuro, con una sola ventana rota y un estante lleno de cajas. Una de ellas tenía una etiqueta escrita a mano, Mateo 1996. El aire se me fue del cuerpo. Abrí la caja. Dentro había un cuaderno infantil, una camiseta diminuta y un dibujo hecho con crayones. Un dibujo de 3 personas, un hombre, una mujer y 2 niños. Debajo, una nota, escrita con la misma letra de mi padre. Perdóname por esconderte a ti también. Mi piel se heló. No entendía. ¿A quién le hablaba? ¿A mí o a Mateo? La verdad se volvía cada vez más densa. No era solo un accidente, no era solo culpa. Había algo más, algo que mi madre también sabía. Salí de la casa casi sin aire, sintiendo que cada paso me alejaba de lo poco que quedaba de mi infancia. El sol ya se estaba ocultando y el cielo tenía ese color naranja triste que parece anunciar que algo se terminó. Pero antes de subir al coche, vi algo que me detuvo en seco. En la esquina del jardín, una figura, un hombre, observando desde lejos. Cuando me acerqué, ya no estaba, solo quedaba una sombra y el olor inconfundible del aceite de taller. No dormí esa noche. El sonido del motor del coche aún resonaba en mis oídos, mezclado con el eco de esa frase imposible: perdóname por esconderte a ti también. Pasé horas mirando el techo, tratando de recordar algún momento en que mi madre hubiera dejado escapar una sombra de verdad, pero no. Ella siempre fue un muro perfecto, inquebrantable, serena en su dolor. Al amanecer, tomé una decisión. Tenía que verla, tenía que preguntarle lo que nunca me atreví a preguntar. La encontré en su casa, regando las plantas con esa calma impostada que solo tienen quienes aprendieron a no hablar de ciertas cosas. Mamá, dije, apenas pude. Ella levantó la mirada, me observó por un instante y su expresión cambió. Supongo que algo en mi rostro le dijo que ya lo sabía. Fuiste al taller, ¿verdad?, preguntó. No pude mentir, asentí. Y encontraste la carta. Silencio. Un silencio que pesó más que cualquier palabra. Mamá, susurré. ¿Quién era Mateo? Ella dejó caer la regadera. El agua se esparció sobre el suelo, formando un reflejo distorsionado de su rostro. Por un momento pensé que iba a negarlo, como tantas veces antes, pero no. Su voz tembló cuando dijo, tu hermano. La palabra se quedó suspendida entre nosotras, como un eco imposible de sostener. Papá me dijo que murió en un accidente, continué, pero la carta dice que no fue así. Ella respiró hondo, el aire parecía dolerle. No murió, susurró. Desapareció. Mi cuerpo entero se tensó. ¿Cómo que desapareció? Yo lo sexta salir del taller esa tarde, dijo con la voz quebrada. Tu padre estaba en shock, lleno de sangre y de miedo. Mateo se movía, respiraba, pero corrió hasta la carretera, y después, nunca volvió. Sentí un vacío en el pecho. ¿Y nadie lo buscó? ¿Nadie hizo nada? Tu padre lo hizo, respondió ella, mirando al suelo. Durante años, salía cada noche, regresaba al amanecer, pero nunca lo encontró, y cuando ya no pudo más, se fue él también. La rabia me subió a la garganta. ¿Y tú? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me hiciste crecer creyendo que no tenía hermano? Su mirada se llenó de lágrimas. Porque no quería que crecieras con el mismo peso que nosotros. Porque si sabías la verdad, tal vez habrías querido buscarlo también. Y yo no soportaba perder otro hijo. Las palabras se me clavaron como agujas. No podía odiarla, pero tampoco podía entenderla. Me quedé mirando el suelo. El agua seguía corriendo. El reflejo de ambas en el piso,
Era el de dos personas rotas intentando reconocerse. Entonces recordé la caja, la llave, la sombra en el jardín. Mamá, creo que papá sigue vivo. Ella alzó la mirada. Sus ojos se abrieron como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué dijiste? Lo vi, o al menos, creo que lo vi. Estaba en la casa vieja, en el jardín, y olía a aceite, a taller, a él. Sus labios temblaron. Por un segundo pensé que iba a negarlo otra vez, pero en lugar de eso, murmuró, entonces sí lo encontró. Mi corazón se detuvo. ¿A quién? Ella me tomó las manos con fuerza. Su voz era apenas un hilo. A Mateo. El mundo pareció desvanecerse. El viento golpeó las cortinas, y sentí que el aire se llenaba de una verdad demasiado grande para caber entre las paredes. ¿Dónde están?, pregunté. Ella me miró con un tipo de tristeza que no había visto nunca. No lo sé, susurró. Pero si él volvió, entonces la carta no fue una despedida, fue una advertencia. Volví al taller. No porque creyera que encontraría algo nuevo, sino porque todo me llevaba allí. La carta, la llave, la sombra, todo terminaba en ese lugar. Era de noche. El viento soplaba con un murmullo áspero, como si las paredes también quisieran hablar. Encendí la luz. El bombillo parpadeó 2 veces antes de quedarse encendido. El olor a aceite y metal me golpeó otra vez, pero ahora ya no me asustaba. Era el olor de mi infancia, de los días que nunca entendí. En el centro del taller, sobre la mesa, había algo que no estaba antes. Una caja de cartón cerrada con cinta vieja, y encima, una foto. Mi padre, más viejo, y a su lado, un hombre joven. Tenía mis ojos, y esa mirada que solo reconoces en la sangre. Mateo. Me quedé paralizada. La foto estaba firmada atrás, con su letra. Por fin lo encontré. Mis manos comenzaron a temblar. Abrí la caja. Dentro había otra carta, más breve, más firme, como si hubiera sido escrita sin miedo. No me fui para escapar, hija, me fui para buscarlo. Lo encontré en un pueblo del norte, viviendo con otro nombre, con otra vida. Nunca me reconoció, nunca quiso hablar, y lo entendí. El papel tenía marcas de lluvia. Tal vez la había escrito bajo el cielo abierto, como quien intenta limpiar con agua lo que el tiempo no pudo borrar. No hay redención sin verdad. Por eso te dejé mi historia, no para que me perdones, sino para que recuerdes que incluso los errores más terribles nacen del amor mal entendido. Lloré como si todas las lágrimas que no derramé en años hubieran estado esperando este momento. Miré alrededor. El taller ya no parecía un lugar de culpa, parecía un santuario, una memoria detenida, un puente entre lo que fue y lo que aún podía ser. Mi padre no volvió a casa, ni Mateo, pero esa noche entendí que ambos estaban vivos en lo único que no se puede destruir, la verdad. Guardé la carta, cerré la caja y apagué la luz. El sonido del interruptor fue lo último que escuché. Después, solo el silencio, un silencio distinto, un silencio que ya no dolía, porque a veces la verdad no te devuelve a las personas que perdiste, pero te devuelve a ti. Y esa es la forma más honesta de volver a casa. Si alguna vez encontraste una carta, una foto o una verdad que te cambió la forma de mirar a tu familia, escríbelo abajo en los comentarios. Tal vez tu historia también ayude a alguien a entender la suya. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete y deja tu like. No por mí, sino por todos los que aún buscan cerrar su propio taller y encontrar paz entre el ruido y el silencio. Porque al final, no somos lo que perdemos, sino lo que decidimos recordar.